Normalmente cuando se piensa en la seguridad personal o, no sé, en proteger el propio patrimonio, la mente acude a conceptos muy físicos. Una puerta blindada, por ejemplo. Claro, o una cerradura de alta seguridad. Exacto. O sea, giras la llave, escuchas ese clic metálico y bueno, ya sabes que estás a salvo. Es algo tangible, es muy binario. O entra alguien o no entra. El límite está clarísimo. Es una barrera física totalmente visible. Y fíjate, lo reconfortante de ese modelo tradicional es que, digamos, permite entender perfectamente dónde termina el espacio público y dónde empieza tu esfera privada. Son reglas del juego que llevan siglos ahí. Eso es. Pero claro, luego damos un paso hacia el mundo de la identidad digital y la vigilancia automatizada en las calles y de repente esa cerradura física desaparece por completo. Se esfuma. Totalmente. Nos adentramos en un paisaje donde las barreras son, bueno, invisibles, donde el concepto de intrusión es súper difuso y donde el simple hecho de, no sé, salir a caminar por la calle ya se convierte en un rastro de datos masivo. Y el concepto clave aquí es esa transición hacia una vigilancia que es omnipresente, pero silenciosa. Es decir, ya no hace falta que alguien fuerce la puerta de tu casa para invadir tu intimidad. Ya no hay palancas. Exacto, no hay palancas. Es un terreno legal tremendamente pantanoso porque la intrusión ocurre a un nivel algorítmico y a menudo sin que el ciudadano sea consciente de ello en ese mismo instante. Así que, bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hoy el debate se centra en una colisión frontal, o sea, un auténtico choque de trenes entre tres elementos: la identidad digital, la vigilancia impulsada por inteligencia artificial en los espacios públicos y un marco legal que, bueno, intenta desesperadamente no quedarse obsoleto. Y la fricción principal aquí radica en la velocidad, o sea, los tiempos. La tecnología de análisis de datos y reconocimiento automatizado avanza en cuestión de meses. A una velocidad de vértigo. Sí, creando nuevas capacidades que casi rozan la ciencia ficción. Y mientras tanto, la legislación, por su propia naturaleza garantista, pues tarda años en redactarse, en debatirse y al final aprobarse. Claro, es una carrera muy desigual. Para entender esta batalla, hoy tenemos sobre la mesa unos documentos excepcionales. Por un lado tenemos artículos de la prensa andorrana, del Altaveu y de Digitaland, que desgranan las propuestas de la Agencia Andorrana de Protección de Datos, la APDA, para reformar el mismísimo Codi Penal. Un paso muy importante, sin duda. Y por otro lado, contamos con una denuncia penal, una denuncia muy extensa interpuesta ante la Fiscalía General del Principado de Andorra por la Asociación Pirates d'Andorra, que es un grupo de defensa de los derechos digitales. Sí, y todo esto lo vamos a cruzar además con directrices internacionales. Tendremos en cuenta normativas sobre vigilancia pública del Reino Unido y varias sentencias europeas. Analizar toda esta documentación en conjunto nos permite ver el panorama completo, claro. Eso es. Podemos observar tanto la teoría, lo que se diseña en los despachos legislativos, como la tensión real y, bueno, palpable que ya existe en las aceras. Vale, pues vamos a desgranar esto. El objetivo de este análisis es entender cómo esas propuestas legales intentan frenar el mal uso de la IA, pero contrastándolo con la realidad de las calles. Porque, a ver, la ciudadanía ya está llevando a los tribunales a las administraciones por exceso de vigilancia. Si la ley actual es casi ciega ante los algoritmos, ¿cómo propone la APDA ponerle gafas a los jueces? Bueno, el primer paso de la agencia es apuntar directamente a la herramienta más contundente que tiene un Estado, que es el Código Penal. La propuesta estrella que detallan estos artículos de prensa es crear una circunstancia agravante general por el uso de sistemas automatizados o tecnologías de generación sintética. O sea, agravar las penas si usas IA para delinquir. Básicamente. Y la justificación técnica que dan es muy lógica, porque estas herramientas multiplican exponencialmente la capacidad de engaño. Claro, facilitan el fraude a una escala, bueno, inimaginable. Y encima ocultan al autor detrás de 20 capas de servidores internacionales. Pero la APTDA no solo propone un agravante genérico, no, también piden castigar conductas súper específicas. Sí, van al detalle. Quieren penalizar el control no autorizado de perfiles, el robo de credenciales y, ojo a esto, la manipulación de imágenes y voz. Estamos hablando de los famosos deepfakes. Lo fascinante aquí es el alcance legal que proponen. A ver, cuenta. Históricamente, la ley penalizaba la difusión de material íntimo o manipulado si se publicaba en abierto.
Ya sabes, en foros públicos, en redes sociales, para que lo viera todo el mundo. Sí, el escarnio público tradicional. Exacto. Pues la nueva propuesta exige penas duras, incluso si esa suplantación o ese deepfake se comparte exclusivamente en grupos cerrados de mensajería privada. Ah, fíjate. O sea, aunque sean un grupo pequeño. Claro, porque se reconoce que el daño psicológico y reputacional ocurre igual, independientemente de si la audiencia es pública o es un chat de 5 personas. Eso tiene muchísimo sentido. Oye, y hay otro detalle en las fuentes que me llama mucho la atención. Sugieren cambiar en el Código Penal el término clásico de escuchas ilegales por intercepción de comunicaciones. A simple vista, el Código Penal actual parece intentar regular coches autónomos con leyes de carros de caballo. Es una buena analogía, sí. Es que es como atrapar humo digital con una red de mariposas. Pero yo te lanzo la pregunta. ¿Cambiar la palabra escuchas por intercepción realmente disuade a un cibercriminal que está al otro lado del mundo? ¿O es solo un parche semántico? Es una duda muy válida, pero te explico por qué no es solo semántica. Este cambio tiene un impacto mecánico profundísimo en los tribunales, concretamente en lo que llamamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, las empresas. Vale, entiendo. O sea, va por ahí la cosa. Eso es. El término escuchas remite a algo físico, a pinchar un cable de cobre. Si una gran corporación sufre una brecha de datos masiva porque, bueno, no protegió bien sus servidores y los mensajes privados de la gente quedan expuestos, la ley antigua no encaja bien para culpar a la empresa. Claro, porque la empresa no estaba pinchando un cable. Exactamente. En cambio, el concepto intercepción hace que la ley sea tecnológicamente neutra. Y lo más importante, facilita sentar en el banquillo a esa corporación. Si hay una falta grave de supervisión organizativa, la empresa responde penalmente. O sea, ya no buscas solo al hacker solitario en otro continente. Obligas legalmente a las corporaciones a blindar su infraestructura. Así es. Es fundamental para proteger la dignidad y los datos del ciudadano frente a negligencias corporativas. Pues fíjate que eso cambia por completo el tablero de juego. Convierte la seguridad informática en una obligación penal. Y hablando de seguridad, el Altaveu también menciona una sección penal nueva sobre falsedades en certificaciones y trazabilidad de bienes de alto valor. Joyas, arte. Parece que el mercado del lujo tiene un problema digital. Y tanto, es que la mecánica del fraude ha evolucionado. Hoy en día, el valor de un reloj de lujo o de una obra de arte no reside solo en el objeto físico. Claro, está el certificado de autenticidad. Eso es, un certificado que ahora suele ser digital, basado en blockchain o sistemas similares. Falsificar esa trazabilidad digital puede ser igual de lucrativo que robar la joya. Y la APEDA quiere asegurarse de que el Código Penal castigue también los ataques a estos activos inmateriales. Bueno, todo esto construye un escudo legal que, sobre el papel, resulta bastante robusto. Pero vamos a pasar de los despachos a las calles, a la realidad diaria. Al asfalto, sí. Exacto. Y aquí tengo que hacer una pausa explícita para quienes nos escuchan. Al tratar la siguiente denuncia penal, que obviamente tiene una carga política e institucional a nivel local, nosotros nos mantenemos estrictamente neutrales. No nos posicionamos a favor ni en contra de ningún comú, ni del gobierno, ni de Pirates de Andorra. Simplemente vamos a exponer los hechos que están documentados en las fuentes. Es importante dejarlo claro, sí. Nos ceñimos a lo que dicen los textos legales presentados ante la Fiscalía. Eso es. Pues, mirando esa documentación, el núcleo del conflicto legal se sitúa en dos parroquias de Andorra, Encamp y La Massana. La denuncia de Pirates de Andorra, que actúan como una especie de vigilantes de los derechos digitales, documenta dos despliegues tecnológicos que son de tela. Sí, son despliegues masivos. El primer caso detalla que el Comú de Encamp, la administración local, ha instalado una red de 492 cámaras equipadas con analítica de inteligencia artificial. Casi 500 cámaras, ¿eh? Casi 500, sí. Y la justificación oficial para esto es detectar actividades anómalas e incidentes de forma rápida. Vale, ese es Encamp. ¿Y La Massana? Por su parte, el Comú de La Massana ha adquirido 10 cámaras corporales, las famosas bodycams, para sus agentes de circulación. Y ojo, porque el texto de la denuncia subraya varias veces un detalle fundamental. ¿Cuál es? Que estos agentes de circulación son personal administrativo, no son agentes de policía con competencias plenas de investigación criminal. Y claro, esa distinción de competencias lo cambia todo, ¿no?
Es el corazón de la denuncia, totalmente. Las asociaciones civiles como Pirates de Andorra o APR argumentan que el tratamiento masivo de datos personales en el espacio público exige las máximas garantías. El Comú-Dencam se defiende diciendo que sus cámaras no usan reconocimiento facial directo, es decir, no asocian tu cara con tu nombre y apellido. Vale, pero la denuncia replica que la simple analítica de anomalías ya constituye un perfilado no autorizado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si el sistema busca anomalías, ¿quién programa lo que es normal? Esa es la gran pregunta. Es que este tipo de IA funciona alimentando al algoritmo con miles de horas de gente caminando normal por la calle. Se establece una línea base matemática. Y al fijar esa línea base geométrica, digamos, el sistema asume que cualquier cosa que se desvíe es una amenaza potencial. Claro. Entonces, ¿qué pasa si te paras a atarte los zapatos en medio de la acera? O si alguien camina más lento por una cojera leve. Acabaremos perfilados por caminar en círculos mientras hablamos por el móvil. El riesgo de falsos positivos ahí es altísimo. Pero la denuncia alerta de algo aún peor, que es la discriminación algorítmica. Legalmente, la videovigilancia no es neutra, incorpora los sesgos de quien la programa. Lógico. Y permitir que personal administrativo, sin la formación y supervisión de un cuerpo policial, maneje alertas de perfilado en tiempo real, pues abre la puerta a una vigilancia preventiva bastante descontrolada. Madre mía. Bueno, pues si unos ciudadanos ven esto y creen que el ayuntamiento se extralimita, lo lógico sería ir a la Agencia de Protección de Datos, a la APDA, para que lo frene. Pero aquí la denuncia expone algo fuertísimo, que es por qué decidieron saltarse ese paso y acudir directamente a la Fiscalía General. Sí, la argumentación expone un conflicto de intereses que, según ellos, fractura toda la confianza en la vía administrativa. Verás, cuando presentaron la queja inicial ante la APDA sobre las cámaras de Nencamp, la agencia no inició una investigación propia al momento. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue derivar la queja al delegado de protección de datos del propio Comú-Dencamp para pedirle un informe. Y el problema, según documenta la denuncia, es que ese delegado no es un funcionario público. Es una empresa consultora externa que se llama Win2Win. Exacto. Y la gran sorpresa, que es de locos, es que esa misma empresa privada da exactamente el mismo servicio de protección de datos al Comú de la Massana, la otra administración denunciada por las bodycams. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Proporcionan estas actualizaciones legales suficiente supervisión administrativa? A ver, externalizar servicios en administraciones pequeñas es normal. Sí, yo te iba a decir eso. No es normal externalizar la contabilidad o la informática en un pueblo pequeño. O estamos ante una burocracia que sirve de escudo para no frenar a la IA. Es que el problema no es externalizar las nóminas. El conflicto surge cuando externalizas la supervisión de derechos fundamentales en tecnologías de altísimo riesgo. Si el regulador público basa su decisión en el informe de la misma empresa que asesoró a los 2 municipios investigados, la percepción de imparcialidad se hunde por completo. Claro, no hay independencia real. Y la denuncia no se queda ahí. También detalla errores de procedimiento que, sinceramente, rayan en lo absurdo. Relatan que cuando registraron la queja formal de la Massana, les dieron un justificante, el expediente AP 26014. Sí, Pero, al abrir el documento, el texto de dentro hablaba de un expediente distinto, el AP 26013, que era el caso de Encamp. O sea, un corta y pega en toda regla. para la administración puede parecer un simple error tipográfico o un despiste, pero para la asociación esto demuestra una falta de rigor administrativo preocupante. Totalmente. Argumentan que la cúpula de la APDA no está actuando con diligencia desde que cambiaron de dirección en octubre de 2025. De hecho, piden la dimisión de la directora por esto. Así de tajantes son, sí. Y fíjate que esta sensación ciudadana de tener que pelear contra la vigilancia masiva no es un caso aislado de Andorra. Este tira y afloja está ocurriendo en toda Europa. Y las fuentes traen ejemplos buenísimos. Citan el caso Bridges en el Reino Unido. Ese fue un punto de inflexión. El Tribunal de Apelaciones británico declaró ilegal el reconocimiento facial en vivo que usaba la policía galesa porque faltaban límites claros. Dejaba demasiada discrecionalidad a los agentes sobre quién entraban esas listas de vigilancia. Y también mencionan la multa millonaria a Clearview AI en Francia por recolectar fotos de cara sin permiso o las sentencias en Alemania contra la policía algorítmica. Hasta Amnistía Internacional avisó de un escenario distópico en los Juegos Olímpicos de París.
Claro, el miedo es que instales cámaras inteligentes para un evento masivo y luego ya no se quiten nunca. Exacto. Entonces, viendo todo este panorama, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Porque las fuentes dan pistas claras, dan consejos prácticos para que el ciudadano de AP se defienda de esta vigilancia. ¿Qué herramientas nos quedan? Pues basándonos en el modelo de denuncia de la APDA y en las guías británicas de la ICO, hay pasos muy accionables. El primero, y más importante, es exigir la evaluación de impacto de protección de datos, la famosa AIPD. La AIPD, o sea, los planos de seguridad del sistema, por así decirlo. Exacto. Si un ayuntamiento enciende cámaras con IA y esa evaluación no es pública o no existe, el sistema es directamente denunciable, es ilegal. Vale, primer paso claro. ¿Y el segundo? La señalización. Las cámaras fijas deben tener carteles obvios, pero las corporales, las bodycams, deben llevar una luz roja visible. Y el agente tiene la obligación verbal de avisar antes de pulsar el botón de grabar. Grabar a escondidas interacciones normales está prohibido. Hay otro detalle técnico europeo, que me parece brillante. Comprobar si el dispositivo graba audio y vídeo juntos por defecto, porque la normativa exige que puedan encenderse por separado o no. Así es, por el principio de minimización de datos. Imagínate que alguien se acerca a un agente de circulación solo para preguntarle por una farmacia de guardia. Claro, si la cámara graba todo a la vez, está capturando tu biometría vocal, tu cara, la conversación, todo un servidor público sin que haya pasado nada malo. Es matar moscas a cañonazos. Efectivamente, obligar a separar el audio del vídeo protege muchísimo la privacidad en la calle. O sea, es como si te obligaran a firmar un contrato ciego cada vez que sales por la puerta de tu casa. Pero, según las fuentes, el bolígrafo para tachar las cláusulas abusivas lo seguimos teniendo nosotros, mediante las reclamaciones formales y exigiendo estas AIPD. Exacto, el ciudadano tiene el poder legal de revocar ese consentimiento masivo si se organiza. Bueno, para recapitular un poco este viaje, hemos visto cómo las propuestas legales intentan actualizar el Código Penal para frenar a los creadores de deepfakes y pedir responsabilidades a las empresas. Sí, endureciendo las penas en todos los niveles. Luego hemos bajado a las calles analizando las denuncias por esas cámaras que buscan anomalías en Encamp y las bodycams en la Masana. Y hemos visto los errores burocráticos y las lecciones que nos deja Europa para proteger nuestra privacidad. Y todo esto nos demuestra que actualizar las leyes no es frenar el progreso, sino asegurar que la IA respete nuestra dignidad individual. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis, me gustaría plantear una reflexión que surge al pensar en esas anomalías de las que hablábamos. Si sabemos que la inteligencia artificial de las calles está evaluando constantemente y en silencio si nuestro comportamiento es normal, ¿cambiará esto nuestra forma de actuar en público? Es un riesgo real. Es lo que en sociología se llama el efecto disuasorio. Saber que te observan modifica tu conducta natural. Exacto. O sea, llegará el día en que, por el simple miedo a que un algoritmo mal calibrado nos etiquete como una amenaza, empecemos a caminar y a comportarnos de forma robótica y predecible. Aquella cerradura física del principio daba tranquilidad porque era clara. Hoy, el reto es garantizar que la sociedad conserva la llave maestra de esta tecnología, antes de que el propio algoritmo empiece a dictarnos cómo debemos comportarnos. Una reflexión muy potente para terminar, sin duda.